de Dios. ¿Usted cree que esto es importante? Sí. ¿Sí es importante conocer la voluntad de Dios? Yo creo que sí. Es de gran importancia. Y quiero comenzar esta palabra haciéndole dos preguntas. En primer lugar, a ver, pare la oreja. ¿A cuántos de ustedes les gustaría conocer la voluntad perfecta de Dios para sus vidas? Levante la mano, si bien. No, pues casi todos, ¿verdad? Muy chido. A ver, viene la segunda pregunta. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a obedecer a Dios en lo que Él les pidiera que hicieran para conocer su voluntad? Esto, piénselo bien, le van a tocar foto de arriba, Otra vez, ¿a cuántos de ustedes estarían dispuestos a obedecer a Dios en lo que Él les pidiera que hicieran para conocer su voluntad? Levanta su mano. Ah, ¿verdad? Ya cambia. Ahora, ¿por qué no levantó el que la levantó primero? Hay un precio que pagar, ¿verdad? ¿Pero usted cree que no vale la pena conocer la voluntad de Dios? A eso venimos de esta tierra. Entonces, si una persona viene a la tierra y no conoce la voluntad de Dios, Job lo compara, Job y Eclesiastés lo compara con un abortivo. O sea, como alguien que no tuvo sentido en la vida. Porque sabe que va a llegar el tiempo, ¿verdad? Que la memoria de los hombres, dice Eclesiastés, es borrada de la tierra. Un día usted y yo nos vamos a ir de aquí. Y solo va a quedar memoria de aquellos que caminaron conociendo a Dios. Va a llegar un tiempo que ya no va a haber memoria de aquellos que ignoraron a Dios en la vida que estuvieron aquí. Y si esta mañana usted viniera conmigo y me preguntara, pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, yo lo que haría sería pondría mi mano en su hombro, me le quedaría viendo con una mirada profunda y le diría, no tengo ni la menor idea. Tú tienes que preguntarle a Dios, ¿verdad? Ahora, si usted me preguntara, pastor, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? También le diría, pues no sé, no se crea. Ok, le diría, ¿sabe qué? Siéntese y escuche lo que quiero compartirle esta mañana acerca de la voluntad de Dios. Fíjense que cuando nosotros somos salvos, desde que Dios viene a nuestra vida, ¿verdad? Que somos llamados por Dios a el momento en el que nosotros empezamos a conocer y entender la voluntad de Dios, es un proceso. Cuando Dios nos llama, pues no entendemos muchas cosas, ¿no? Cuando venimos al conocimiento de Dios, venimos así como que todos atolondrados, ¿no? Porque no sabemos qué onda, ¿verdad? Como que es algo nuevo para nosotros y pasa algo dentro de nuestro corazón. Dios hace cambios y la Biblia en Romanos 12:2 dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ese proceso de transformación, la palabra griega que es metamorfos, ¿verdad? Que significa un cambio en el carácter y en la manera de pensar. Dios nos va cambiando, nos va procesando y para eso usa, por lo que generalmente usa cosas dolorosas. Para eso normalmente usa cosas, experiencias, hay veces que no son muy agradables, para transformar nuestro carácter. ¿Cuántos han sido y están siendo transformados por Dios? Amén. Es un proceso que empieza el día de la salvación y termina el día que nos vamos a la presencia de Dios. Somos cambiados, dice Pablo, de gloria en gloria, somos transformados a través de la palabra. Esa palabra metamorfosis, pues es la idea que se le asigna a una mariposa, a una oruga, que sufre el proceso de transformación para convertirse en mariposa. Una oruga se arrastra, una mariposa vuela. Y puede volar desde Canadá hasta Michoacán. Entonces, es un insecto chiquitito,
puede hacer cosas portentosas. Un hijo o una hija de Dios transformado puede ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Cuando busca ser transformado por Dios. Ok, eso fue la introducción. Ahora quiero hablarles de 3 niveles de entendimiento en cuanto a la voluntad de Dios. En este planeta circulan 3 clases de personas en cuanto a lo que es la voluntad de Dios. En primer lugar, quiero hablarle de lo que la Biblia llama o se conoce como el hombre natural. 1 Corintios 2:14 nos dice, Pablo escribe a los Corintios, que el hombre natural dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el que no es salvo. Vive una vida, dice Efesios 4:18, ajena a Dios. Vive como si Dios no existiera. Por eso hay gente que ahorita está haciendo cosas, ¿verdad? Ya, trabajando. Claro, no precisamente, a lo mejor hay cristianos que están trabajando, no significa que es pecado que trabajen. Hay gente que tiene que trabajar el domingo, ¿verdad? Pero no me refiero a eso, me refiero a aquellos que lo hacen exprofesamente, o sea, a propósito, no les importa buscar a Dios. Son felices allá, ¿verdad? Claro. Entonces, ellos viven una vida ajena a los planes de Dios. Lucas 12 nos habla de la historia de este rico insensato, ¿verdad? Que su negocio prosperó y él dijo, no, dijo para sí mismo, así dice la Biblia. Pensaba para sí. ¿Qué voy a hacer? No, pues voy a hacer más grande mis graneros y ya cuando tenga mucho más dinero del que tengo ahora, voy a viajar, me voy a ir no sé a dónde, voy a venir, Y Dios le dijo, necio, este día, esta noche, vienen por tu alma. Entonces, esta clase de personas viven sin entendimiento. Viven la vida aquí como la hierba. Fíjense, Dios compara a esta clase de personas como la hierba del campo. Como la hierba que está en el cerro. Bueno, la hierba que está aquí la vemos, pero hay hierba en el cerro que crece, tiene su ciclo de vida, se muere y como si nunca hubiera existido. Porque así dice la palabra. La memoria de ellos será borrada. A ver, una pregunta. ¿Quién se acuerda de los ricos de hace 3000 años? ¿Quién los extraña? Nadie. Solamente hay memoria de aquellos que están en la presencia de Dios. Los otros jamás serán recordados. Qué tremendo, ¿no? Así como la hierba, o sea, yo decía, ¿cómo? Como la hierba del campo, ¿verdad? Sí, así. Porque vivimos 70, 80, 90 años aquí, se van así como agua, ¿verdad? La persona se va. ¿Quién conoció a su tatarabuelo aquí? ¿Quién se acuerda de su tatarabuelo? Pues nadie, ¿verdad? ¿A quién sabe dónde esté? Si está arriba o está abajo. Entonces vemos que esta clase de personas, dice Isaías 57:21, no tienen paz tampoco. Viven sin paz, ¿verdad? Creen que la paz los va a dar un sistema de cámaras en su casa, sistema de vigilancia, van a poner alambre por todos lados, electrificado, ¿verdad? Pero dice Isaías 57:21, bueno, el 20 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan, cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No tienen paz. Nosotros conocemos a Dios y tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero ellos no, ¿verdad? Ok. Entonces, yo creo que aquí no debe haber ese tipo de personas porque pues desde el momento que venimos a escuchar la palabra, Dios va a hacer algo el día de hoy con nosotros. Dios va a hacer algo en nuestra vida, porque a eso hemos venido. Ok, en segundo lugar,
vamos a hablar de una persona que ya nació de nuevo, pero que no ha crecido espiritualmente. Tiene años en la iglesia, ¿verdad? Tiene años viniendo, tiene años de cristiano. Hay unos que son cristianos, hay otros que no son cristianos. Le digo una cosa, yo pasé muchos años en la iglesia. Yo fui asistente por muchos años a la iglesia. Y sabe una cosa, yo pensé que era cristiano. Yo pensé que era salvo. Cuando Dios tocó mi corazón y me alcanzó, me hizo entender que yo no era cristiano, que yo no era salvo. Y me dio miedo, porque si me hubiera muerto antes, ¿a dónde cree que yo iba a ir? Al infierno, ¿verdad? Y así hay gente en la iglesia que viene a la iglesia y cree que por venir a la iglesia ya es salvo y es cristiano. No se engañe. Usted tiene que revisar su corazón y ver si verdaderamente usted ya tuvo un cambio de forma de vivir. Ok, esta clase de cristiano, la Biblia ahí mismo en 1 Corintios 3, el apóstol Pablo lo llama niño espiritual, ¿verdad? O cristiano, o carnal. Aquí 1 Corintios 3, 1, Pablo reprende a los corintios. Ya ven cómo era Pablo, muy duro, muy directo. Le dice: de manera que yo, hermano, no les pude hablar como espirituales, o sea, como gente madura, sino como a carnales, ¿verdad? Como a niños en Cristo, porque no han crecido, porque viven sin entendimiento, casi igual que uno que no conoce a Cristo, casi, con la diferencia que son salvos, ¿verdad? Ahora, es muy difícil y muy arriesgado juzgar a alguien y decir: tú no eres salvo. Dios nos libre de hacer eso, ¿verdad? No podemos hacer eso. Eso solamente el que lo conoce, ¿quién es? Dios. Y nosotros tenemos que revisar nuestro corazón. Dice Pablo: les tuve que dar lechita, ¿verdad? El Bibi. Y no les di una mesa llena de comida bien preparada. Dice: porque no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues hay entre ustedes celos, contiendas, disensiones, son chismosos, problemáticos, desobedientes y andan conforme a hombres, como si fueran personas que no son cristianas. Entonces, fíjese, esta clase de creyentes, de hijos de Dios, viven, miren, hay dos clases de voluntad, hay tres, pero yo quiero hablar de dos específicamente en cuanto a Dios con respecto a sus hijos. Una es la voluntad directiva de Dios y otra es la voluntad permisiva de Dios. Estos hijos de Dios, hijas de Dios, viven siempre en la voluntad permisiva de Dios. Y un ejemplo reciente que acabamos de meditar, ¿quién es? A ver. Abraham, ¿verdad? Pero no, el otro. Lot. ¿Sabe que segundo de Pedro, si usted busca, segundo de Pedro 2:7, está interesante lo que Pedro escribe de Lot. Segundo de Pedro 2:7. Fíjese que pareciera que Lot no era salvo, ¿no? Pero vea lo que pone Pedro aquí. Entonces, pues ahí hay algo interesante. Dice que libró, bueno, el 6 dice: y condenó por destrucción, desde el 6, a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. 7. Y libró a, ¿cómo le llama? Justo. Al justo Lot. O sea que el tipo va a estar en el cielo. Lo vamos a conocer. ¿Cuántos van a conocer a Lot? ¿Verdad? Lo vamos a conocer a Lot. Al tremendo de Lot, ¿verdad? Dice: al justo Lot. Vea cómo pensaba Lot. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, o sea, era salvo, que moraba entre ellos, ¿qué le pasaba? Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¡Qué tremendo!
Este hijo de Dios vive con aflicción continua de alma. ¿Sabe por qué? Porque va a donde no debe de ir. Porque oye y ve lo que no debe de ver. ¿Entiendes? Dios nunca le ordenó a Lot que se fuera a Sodoma. Él se fue solo. Estas son la clase de personas, de hijos de Dios, de hijas de Dios. Le digo, mire, no se confíe mucho porque es caminar en el filo de la navaja. Pensando, soy cristiano, no soy cristiano, soy cristiano, no soy cristiano. Así andan así como la cuerda que puse el otro día aquí, ¿verdad? Así andan así caminando en equilibrio, ¿verdad? Y este tipo de personas actúan sin pedirle consejo a Dios ni a nadie. Se mueven solos. Cuando vienes a ver ya se cambiaron. Cuando vienes a ver ya viven allá. Cuando vienes a ver ya compraron. Cuando vienes a ver ya, oye, o sea, cambios, ¿verdad? Y entonces, fíjese, piensa así. ¿Sabe cómo piensa? Bueno, si Dios no hubiera querido que yo hiciera eso, me hubiera detenido. ¿Algo que no? Así dice. Yo le pregunté, pero no me contestó nada, ¿verdad? No le preguntaste, le avisaste, que es diferente de lo que ibas a hacer. ¿Me entiendes? Y hay gente que así se la lleva. Así se la lleva. O sea, nunca se detienen a pedirle sabiduría a Dios en lo que tienen que decidir, en lo que tienen que estudiar, a donde tienen que ir, moverse, comprar, vender, ¿verdad? Entonces, así como Lot, este tipo de creyentes tienen algunas características, fíjese. Luego poquitas, luego vamos a dos. Número uno, Dios nunca les habla directamente, sino a través de otros. Porque no tienen una comunión con Dios. Nunca lo vas a escuchar decir, Dios me dijo esto. Porque sus oídos están tapados, debido a que son inconstantes e indisciplinados en su vida espiritual. ¿Meditaste esta semana? Un día nada más. Y eso a las 11:30, 12 de la noche empezabas así, no he leído la Biblia, ¿verdad? Sí. Vamos a leer la Biblia así ya con otras 7 personas, ya están más dormidos que nada. ¿Usted cree que Dios le va a hablar a una persona así? Jamás le va a hablar a una persona. Viven sin entendimiento, muy ocupados en sus negocios, muy ocupados en sus escuelas, muy ocupados en sus... Pues así les va. Son infructíferos. Oiga con tu vecino y dile, muy serio, dile. Te quedaste muy serio. Y no estarán hablando de ti. La Biblia no relata que Dios le haya hablado a Lot alguna vez directamente. ¿A cuánto Dios les ha hablado directamente? Chido, ¿no? Dios me dijo esto. Dios me habló y me dijo esto. Y eso nos da una seguridad, una certeza, una dirección, nos da una perspectiva de la vida, ¿verdad? Número 12 nos habla de cuando Aarón y María murmuraron en contra de su hermano Moisés, porque se había casado con una mujer cusita, que es una mujer etíope, hija de Sépora, hija de Yetro, sacerdote de Madián. Hablaron mal en contra de Moisés, ¿verdad? De la autoridad. Y ellos dijeron, no, poco más por el Moy nos va a hablar Dios, también por nosotros. Dios le dijo, salgan a la puerta de él, allá les voy a hablar. La única vez que Dios les habló fue para decirle, ¿por qué no tuvieron temor de hablar de mi siervo Moisés? Mire, a todos los demás les voy a hablar por sueños, por visiones. A Abraham le voy a hablar cara a cara. ¿Y a ustedes qué? ¿Me entienden? Entonces, esta clase de creyentes, ¿sabe qué problema tiene? Que no vive bajo autoridad.
No saben vivir bajo autoridad. A mí nadie me manda. El asunto es que el Salmo 133 dice que si nosotros vamos a habitar como hermanos juntos y en armonía, o sea, en bendición, tenemos que vivir bajo autoridad de la cabeza. Necesitamos a alguien que nos reprenda, alguien que nos cubra, ¿verdad? Porque dice la palabra, es como el aceite que baja y baja por desde la cabeza. Ahí es en donde Jehová envía bendición y libertad. Entonces fíjese, debido a eso, otra característica de esta clase de personas que siempre están metidos en problemas. Y no pregúntele a Lot, ¿a poco no se metió en problemas Lot? Ya que los reyes se pelearon, se lo llevaron, ¿verdad? Preso, y tuvo que ir a Abraham a rescatarlo, ¿verdad? Que se quemó Sodoma, no, pues sácale de ahí, ¿verdad? Otra vez. Entonces vemos que su vida es un problema. No sale de una cuando ya se metieron en otra. ¿Sabe por qué? Por desobedientes. Porque no se someten a Dios. Digo, ya para el pastor, pase al otro. ¿Ok? Ahí lo vamos a dejar. Al otro. Fíjese, Abraham, cuando él vivía bajo la voluntad directiva de Dios, ¿sí o no? Sí. Vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar de... Bien chido, Dios lo cubría. Él decidió cosas fuera de la voluntad. ¿Usted cree que era la voluntad que se fuera a meter ahí con Abimelech? No. Fue de gratis. Se metió en problemas. ¿Cuántos se han metido? Yo me he metido en problemas, Yo me he metido en problemas. Cuando me he salido de la voluntad de Dios, te vas a meter en problemas. ¿Me entiendes? Porque fíjese, cuando caminamos, no significa que cuando caminamos en la voluntad de Dios nunca vamos a tener problemas. No. Pero cuando caminamos bajo la voluntad de Dios, Él nos va a cubrir. De tal forma es la bendición y la cobertura de Dios, que aun cuando nos equivoquemos haciendo la voluntad de Dios, lo que hagamos mal va a estar bien. No sé si me entendieron. Pero Dios nos cubre. Dios respalda. Porque no vamos a dejar de ser humanos, ¿me entiendes? No vamos a dejar de equivocarnos. No significa el caminar bajo la voluntad de Dios, el nunca fallar, nunca equivocarse, nunca no. Significa que vamos a vivir con esa dirección de parte de Dios. Y Él nos va a cubrir aun cuando no se equivoquemos. No estoy hablando de pecados, no estoy hablando de pecar y que Dios nos va a solapar el pecado de ninguna manera. Estoy hablando de errores humanos, de equivocaciones. ¿Ok? Vamos a la tercera clase de personas en cuanto al entendimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuántos llevamos? 3. Número 1, el hombre natural está perdido, extraviado, ¿verdad? Como en tinieblas. Esos no saben ni qué hace aquí en el planeta. Él cree que viene nomás aquí a ganarse una lana, a comprar un terrenito, a hacer una casita y comprar un carrito por ahí, ¿verdad? Y es su vida, ¿verdad? Pero el otro no, el otro sabe, entiende algunas cosas, pero no crece porque es un niño. Vamos a la tercera clase de personas. Estos son los que viven bajo la voluntad directiva de Dios. La Biblia le llama entendidos. Ahí donde Daniel 12, 3, dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, por su forma de vivir, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Cuántos quieren ser así? Y luego nos brincamos, fíjese, el 12:9, ahí mismo Daniel. Él respondió: anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados,
Y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos, ¿qué dice? Entenderá. Pero los entendidos van a comprender todas las cosas. Esta clase de personas saben qué hacen aquí en la tierra, saben para quién viven, saben a quién sirven. No sirven al ojo humano, sirven al Rey de Reyes, sirven al Señor. Ahora fíjese, vamos a Romanos 8:29. Esto es algo que el Señor nos mostró como a las 3 de la mañana más o menos. 8:29. Fíjese, los entendidos entienden esto, captan esto. Miren, qué padre está esto. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, dice la palabra, Efesios 1, 4 y 5, alguien que lo busque por favor, me lo lee, Efesios 1, 4 y 5, así con voz como de trueno, Efesios 1, 4 y 5, antes que venga el Señor con nosotros. Gracias. ¿Desde cuándo fue eso? ¿Desde cuándo nos conoció? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora fíjese, yo hablaba y le decía, Señor, dime qué quieres decir aquí cuando hablas de que a los que antes, habla de ese antes de la fundación del mundo, nos acaba de decir la palabra, ¿qué significa? Antes nos conociste, ¿sabe qué significa? Amar entrañablemente a alguien. Y quiero compararlo con algo, miren. Es como la mamá. ¿Cuántas mujeres han sido mamá aquí? ¿Okay? A ver si yo medio entiendo cómo está esa cosa. Mi hermana está bien contenta con sus hijos. Gracias a Dios. ¿Cuántos están contentos con sus hijos? Gloria a Dios. Qué bueno. Ok. Aquí, mire, el Señor mostró que hace alusión a la mamá que tiene un bebé recién nacido. Tiene el bebé, se lo llevan un momentito, ¿verdad? No sé qué siente la mujer que no tiene el bultote que tenía aquí. Y al rato le traen al bebé. Le ve la cara y sabe qué piensa la mamá. Desmiéntame si no es cierto. A este chamaco yo lo conozco de toda la vida. ¿Sí o no? Sí. Lo amo, parece que toda la vida lo hubiera conocido. Se le olvida el dolor, se le olvida la cesárea, se le olvida los pujidos, ¿verdad? Cuando ve al escuincle, hay un amor entrañable entre la mamá y el hijo. Cuando Jesús, ¿se acuerdan de los palitos que ponen aquí como cruz? Murió en la cruz. ¿Sabe que Él nos llevaba en las entrañas? Íbamos a las entrañas de Jesús. Ahí aplica lo que dice el Salmo 139, perdón. Fíjese, Salmo 100, este es uno de mis salmos preferidos, Salmo 113. Vea lo que dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. A lo mejor, como hemos dicho muchas veces, tu papá no estuvo presente, ni lo conociste, pero tu papi celestial estuvo ahí. ¿No? Uy, ¿no están contentos? Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. El 16, vea lo que dice, mi embrión. ¿Qué es el embrión? Es un puntito ese que tiene vida, ¿verdad? Que empieza a palpitar.
lo primero con lo que se forma en el feto es el corazón. Está la bolita así, y lo pueden ver, el corazoncito. Dios lo formó, ¿verdad? Entonces, podemos ver que Dios nos conoció. Ahora vamos otra vez a Romanos 8:29. Nos conoció desde antes de la fundación del mundo, nos conoció, nos amó entrañablemente, por eso hizo lo que hizo, por eso murió en la cruz por nosotros. Y vean lo que dice Romanos 8:28, ahora entendemos, vamos a parafrasearlo, ahora entendemos que los que amamos a Dios y Dios nos ama entrañablemente, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjese, cuando nosotros conocemos a Dios y tenemos esa empatía con Dios, ese amor entrañable de nosotros con Dios, nos damos cuenta que la mano de Dios estuvo sobre nuestra vida de todo el tiempo que llevamos de vida. Que la mano de Dios dirigió nuestra vida. Y podemos darnos cuenta que todo lo que, y digo todo, cuando digo todo, es todo lo que nos sucedió en el pasado, va a obrar para bendición y para la gloria de Dios a través de nuestra vida. ¿Cuántos van entendiendo? En Génesis 45:8 es un pasaje conocido, ¿verdad? Cuando José estaba en Egipto, José le dijo a sus hermanos, ¿se acuerdan? ¿Cuántos han leído la historia de José? Léala, ahí se relata en Génesis, esa parte de Génesis. Es maravillosísima, una de las historias más tiernas, dulces, hermosas de la Biblia, ¿verdad? Cómo este muchacho fue vendido por sus hermanos, lo maltrataron, pasó momentos de soledad, lo acusaron injustamente, estuvo en la cárcel, sufrió, pasó tantas cosas, ¿verdad? Pero ¿sabe qué pasó? Él pudo darse cuenta que la mano de Dios estaba sobre su vida. Y pudo decir, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Porque yo tengo el llamado conforme al propósito de Dios. ¿Sabe? Él pudo decirle a sus hermanos, queridos hermanos, ahora entiendo que no fueron ustedes los que me trajeron a Egipto. ¿Quién fue? Dios. Fue el Señor. Y me trajo para ponerme por padre sobre Faraón. Cuando una persona que tiene entendimiento viene al conocimiento de Dios, y sabe una cosa, dijimos que Dios usa el sufrimiento. Entonces no te quejes, no te quejes cuando Dios está pasando quebranto sobre tu vida, porque Dios al que ama lo quebranta, no voluntariamente, no caprichosamente, no innecesariamente, lo hace para formar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, si usted esta mañana le dice a Dios, Dios, yo quiero vivir bajo tu perfecta voluntad, usted tiene que hacer algo. Busque Proverbios 3:6. ¿Qué dice Proverbios 3:6? ¿Alguien que lo lea, por favor? Proverbios 3:6. Vamos a repetirlo todo juntos, si lo puedes repetir. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Date cuenta que fue la mano de Dios la que ha permitido lo que tú has vivido en esta tierra. ¿Cuántos
¿Lo van entendiendo? Dice la palabra, reconócelo. Ve la mano de Dios. Mira, hay un libro chiquitito que está ahí antes de Samuel. Es un libro de 4 capítulos que se llama Ruth. ¿Cuántos han leído Ruth? Un libro padrísimo, muy interesante. Es como una novela. 4 capítulos. Habla de una mujer de Belén con su esposo. Salen porque no había chamba, no había trabajo, ¿verdad? No había comida. Se van a los campos de Moab. Y la mujer sale con su esposo y sus 2 hijos. Estando allá en Moab, tierra extraña, ¿verdad? No eran judíos. ¿Qué cree? Se le muere el marido. Se queda sin marido. Y luego los hijos se casan. ¿Y qué le pasa a los hijos? Se mueren también los hijos. Entonces llega un momento en el que esta mujer pues queda en desgracia, sin marido, sin hijos y sin dinero. Está duro, ¿no? Está duro. Empieza a sufrir un dolor que ella no pidió sufrir. Entonces vemos que esta mujer tenía 2 opciones: o se tiraba al piso y empezaba a lamentar por su desgracia, o reconocía la mano de Dios en su vida. Y ella empezó a obedecer a Dios y dijo: Señor, tú tienes el control de todas las cosas, y decidió regresarse al lugar donde salió originalmente, a Belén. ¿Cómo creen que regresaría? Así bien contenta, optimista, échale ganas, ¿verdad? No, derrotada. Iba a llegar y iba a ser el alberreír de la gente, ¿no? Pero Dios la mandó para allá. Pero ella le dijo al Señor: Señor, yo te reconozco. Yo quiero ver tu mano en esto que me ha pasado, en este dolor que estoy pasando. Y la historia bien padre de las 2 nueras, ¿no? Les abre la puerta y le dice: chiquitas, son libres. No hay hijo, no hay compromiso, entonces vayan y regrésense. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Ruth? Una de las nueras. Una se llamaba Orfa y otra Ruth. Orfa pues le dijo: ok, no, está bien, pues me regreso a mi pueblo, ¿verdad? Con mis padres, a mis dioses. ¿Y qué le dice Noemí? Le dice una de las declaraciones más hermosas en cuanto a la lealtad, ¿verdad? En Ruth 1:16 le responde Ruth y dice: no me ruegues que te dejen y que me aparte de ti. Es una nuera. ¿Cuántas nueras hay así con su suegra? Vean. Era buena onda, yo creo, ¿no? Para decirle esto: no me ruegues, o sea, no me pidas porque no lo voy a hacer. Que te dejen. Que me aparte de ti, porque a donde quiera que vayas, voy a ir contigo. A donde quiera que fueres, yo voy a ir contigo, dice, y a donde quiera que vivieres, yo voy a vivir contigo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dios honra esa clase de lealtad, ¿verdad? Porque Dios tenía un plan. Estas mujeres reconocieron la mano de Dios. Regresan y ahí platica la novela, ¿no? Que conoce, Ruth conoce a Boaz. Era un rico, hacendado, muy generoso, un buen hombre. Le echa el ojo y es ahí se encadena un romanticismo muy padre, ¿no? Como la conquista. Y se casan. ¿Y sabe quién vino de esa descendencia? El que murió en la cruz, Jesús. Porque una mujer reconoció la mano de Dios sobre su vida. No se tiró al piso, ¿verdad? Y empezó a lamerse las heridas, a decir: ¡ay, pobrecita la herida! Ella pudo ver la mano de Dios. Hizo lo que dice Proverbios. Hizo el reconocimiento de la mano de Dios. Yo no estoy aquí por casualidad.
Yo estoy en esta tierra porque Dios me trajo aquí. Y yo tengo propósito en esta tierra. Porque yo tengo un llamado que está por encima de las circunstancias, por encima de los problemas, por encima del estado en el que yo tú nos encontremos ahora. Dios tiene su propósito, porque los propósitos de Dios son más altos que nuestros caminos, más altos que nuestros pensamientos, ¿verdad? Y dice, vamos a ver Romanos 8:29, antes conoció, versículo 29, ¿qué también les hizo? Los predestinó. Wow. Y mire, tengo que reconocer, esta palabra predestinación es complicada, ¿eh? Es complicada, no es fácil. Mire, pudiéramos agarrarnos filosofando ahorita, si Dios tiene el dominio y el control de todas las cosas, entonces ¿por qué permite esto, verdad? Caeríamos en algo así como que en una especie de discusión sin propósito, ¿verdad? Pero nosotros aquí vemos que dice la palabra que a los que nos conoció también nos predestinó. O sea, nos amó entrañablemente, y debido a eso nos predestinó. Predestinar significa prefijar de antemano el destino de algo o de alguien. Es la ordenación anterior de la voluntad divina. Es el que Dios, como dice Efesios, dice que tuvo las buenas obras, las cuales puso de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos vuela la cabeza y se nos complica, ¿verdad? Y es algo que realmente nos rebasa, ¿sí o no? O sea, si te le digo, es que nos podemos a pensar, ¿verdad? Que Dios ordenó todo, unos que se van para perdición, y hay mucha filosofía con respecto a eso, muchas posturas erróneas, pero nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que Dios tenía un propósito, y cuando nosotros lo reconocemos en todos nuestros caminos, entonces, ¿sabe una cosa? Podemos hacer algo, podemos adorarlo por todo lo que Él ha permitido en nuestra vida. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, tiene que reconocer a Dios en todo lo que Él ha permitido en su vida. Y no solamente reconocerlo, tiene que adorarlo por eso. ¿Sabe que hay muchas cosas que no entendemos? Dice Pablo en 1 Corintios 13, fíjense lo que dice, 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos por espejo. Antiguamente había unas imágenes de la Tony que le sacaban brillo, ¿verdad? Y ahí se reflejaban. No tenían los espejos que tenemos ahora. Por eso dice aquí, ahora vemos por espejo oscuramente. Más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, y Pablo decía eso, imagínense. Ahora conozco, dice, en parte, pero entonces, ¿sí entienden el entonces? Cuando estemos en la presencia de Dios, vean lo que dice: conoceré como fui conocido, como fui amado entrañablemente por Él. De tal manera que Él vino y dio su vida por mí. Entonces vemos, ¿verdad?, que yo puedo darle gracias a Dios y adorarlo. Hay un ejemplo muy poderoso en la Biblia, ¿verdad? Y es el caso de Job también. ¿Cuántos han leído Job? Es un libro muy profundo. Tiene muchos pensamientos, muchas ideas, ¿verdad? Dice la Biblia, en el capítulo 1, que va Satanás con el Señor y le dice: mira, tu siervo Job, es bien fiel. Sí, pero es fiel porque mira cómo lo tienes. Bien chiqueado, ¿verdad? Tiene el mundo, mira. Anda en camioneta del año, ¿verdad? Se va de vacaciones a Cancún 2 veces al año.
tiene todo lo que quiere, rodeado de hijos, no está enfermo, pues así como no, pues hasta yo. Y Dios le dice, ándale, prueba su corazón. Ok, va Satanás, ¿verdad? Y dice la palabra que pues le mata a los criados, le destruye las cosechas, las propiedades, le mata a sus hijos. Dice la palabra que viene, ¿verdad? Está ahí en Job 1. Todos los que vienen a avisarle de esto, le dicen, solo vine yo, solo escapé yo para darte la noticia, ¿verdad? Así como un periódico de los de ahora, ¿no? Encabezados de puras desgracias. Y dice que cuando Job recibe todas estas noticias, de todas las pérdidas que tuvo, de todo lo que le fue quitado, dice que, versículo 20, 1:20 de Job, entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza. ¿Y qué hizo? Se postró en tierra y adoró. Se postró en tierra y adoró. ¿Sabe qué decía Job con su adoración? Señor, no entiendo lo que está pasando, pero entiendo que tú eres soberano y tienes todo el derecho de hacer lo que te plazca con mi vida. Porque el Señor no solamente es nuestro Salvador, Él es nuestro Creador. Y si uno tiene el derecho, entonces tenemos que devolverle a Dios su posición de Dios sobre nuestra vida. Cuando nosotros le devolvemos a Dios esa posición que Él tiene de soberano, nosotros vamos a ser entendidos de lo que Él quiere para nosotros. Cuando nosotros nos postramos delante de Él y lo adoramos por lo que Él determinó que sucediese en nuestra vida, por lo bueno y por lo complicado que hayamos pasado, por lo agradable y por lo difícil que Él permitió en nuestra vida, nosotros vamos a llegar al entendimiento que Él es bueno, justo y perfecto en todo lo que Él hace. Que tal vez ahorita yo no entienda muchas cosas. Y les confieso, hay cosas que uno las lee y uno no las entiende. No hay nadie que entienda todas las cosas. Si una persona dice, yo entiendo todo lo que viene en la palabra, es un necio. Hay muchas cosas que Dios se reserva para Él mismo. Deuteronomio 29:29 nos dice, ¿qué nos dice? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Quiero terminar ya con un ejemplo maravilloso de un hombre que era entendido en la voluntad de Dios. Un hombre que vivió unos escasos 50 años aquí en la tierra, pero que él vino al conocimiento de Dios y él pudo reconocer la mano de Dios en todo lo que le pasó. Hechos 16:22 nos relata la vida de estos siervos de Dios, principalmente la vida de Pablo. Dice la Biblia que ellos andaban predicando el Evangelio, ¿verdad? Y cuando andaban ahí en Filipos, versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando.
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. El diablo le mandó un vocero, ¿verdad?, para que estuviera proclamando. Mire, una vez yo estaba en una librería en Guadalajara y una mujer indigente estaba viendo ahí unas cosas en una librería en el centro, y se mete una mujer gordita, toda indigente, mugrosa, ¿sí? Llega, se me queda viendo, me dice: tú eres siervo de Dios Altísimo. Digo: ven, salte en el nombre de Jesús. Y se fue a la vuelta a la mujer. El diablo manda mensajeros. Así le pasó a Pablo, ¿verdad? Y dice que lo hacía por muchos días, y desagradando a Pablo, se voltea a Pablo y le habla al Espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y salió en aquella hora, pero le trajo problemas, porque dice que viendo sus amos, 19, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y les echan ahí cosas que ni eran ciertas, ¿verdad? Versículo 22 dice: agolpó el pueblo contra ellos. Cuando dice se agolpó el pueblo contra ellos, habla así como lo que se ve ahora, que linchan a los delincuentes, ¿verdad? ¿Usted cree que llegaron y a ver, para que nos vamos a agarrar, ¿verdad? ¿Qué cree que le hicieron? Los golpearon. Se agolpó el pueblo contra de ellos. O sea, la turba llegó, los llevaron medios muertos ahí, ¿verdad? Tal vez no habían ni desayunado, y ayer pues no tuvieron chance de cenar, entonces tenían la cena pendiente, el desayuno pendiente, y esto sucedió tal vez en la mañana. Y dice que, versículo 22, se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. 23, y después de haberles, ¿qué? ¿Azotado cuánto? Mucho. ¿Cuánto será mucho? Pues mucho, ¿no? Hasta dejarle las espaldas despedazadas. Dice que ordenaron, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo. Yo quiero que usted vea cómo el reflector divino, la cámara de Dios, estaba observando este espectáculo tan terrible, tan tremendo, ¿verdad? Tan impresionante. Así como cuando juega México con quién sabe quién, ¿verdad? O las Chivas, así la tenían la televisión en el cielo, estaba el Señor viendo lo que estaba pasando, y los ángeles a un lado de él viendo todo, todos admirados, ¿verdad? Viendo cómo Pablo y Silas estaban siendo maltratados, porque les estaban hablando del camino de vida, del camino de la esperanza, que solamente es la única camino de salvación para el hombre. Y la gente, los que viven enajenados de la voluntad de Dios, los empezaron a golpear, los metieron ahí. Imagínense ese par de hombrecitos ahí, con el estómago vacío, con las espaldas rotas, con la ropa toda desgarrada. Humanamente ellos habían fracasado. Humanamente una persona exitosa de este tiempo diría: no, mira, pobres cuates, aquí en la tierra. Pero ¿cómo cree que estaba el ambiente en el cielo? ¿Cómo creen que estaban los ángeles de Dios observando a estos hombres? Que habían entendido que la mano de Dios estaba sobre ellos, que todo lo que les estaba pasando no era un horror, no era un error del cielo, ¿verdad? Se descuidó el Señor. No. Él lo había permitido. Él estaba presente ahí con ellos. Y dice la palabra de Dios que estando ahí en esa condición, en ese calabozo oscuro, apestoso, tal vez había ratas ahí, ¿verdad? Luego los presos acostumbraban a hacer sus necesidades ahí mismo. Entonces el olor era horrible, el frío, la oscuridad. Estos hombres
en esa condición tan terrible, ellos, dice que a medianoche, ya había pasado todo el día, 25, pero a medianoche, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando. Se estaban conectando con el cielo, como tú y yo nos podemos conectar ahora. Estamos en vivo y en directo, Dios está viendo esta transmisión, el cielo está abierto, Él está conectado, nosotros estamos conectados con Él, porque ya nos conoce, nos ama entrañablemente, nosotros le amamos entrañablemente. Y cuando Pablo estaba en medio de oración, le dice: oye, Silas, ¿cómo va ese canto? Que dice: no tengo nada que ofrecer. ¿Cómo va? No tengo nada que ofrecer. ¿Qué te parece si lo cantamos? Estos dos hombrecitos lastimados, heridos, empezaron a adorar a Dios. Empezaron a darle gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que has permitido. Porque hay cosas que no entiendo, Señor, por qué sucedieron. Pero tu gloria y tu presencia son más grandes que mis problemas o mis aflicciones. Y empiezan a adorar ahí. Yo creo que tenían los ojos llenos de lágrimas. Se les olvidó el hambre. Y empezaron a decirle: oh Dios, ¿cómo dicen? ¿Por qué no te pones de pie si lo quieres adorar? Reconócelo en todos tus caminos. Dale gracias a Dios. Dile: Señor, quiero entendimiento de tu corazón. Pero el día de hoy te quiero adorar. Imagínate esos dos hombrecitos empezaron
Gracias, Padre. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de conocerte, de amarte, de servirte. Y si tú estás esta mañana aquí y has vivido una vida lejos de Dios, ajeno a la vida de Dios, el día de hoy Dios te quiere perdonar, te quiere limpiar y quiere entrar a tu corazón. Así que donde estás ahí, dile: Jesucristo, te necesito. Yo te pido perdón por mis pecados. Límpiame, límpiame, Señor. Yo el día de hoy te reconozco no solo como mi Salvador, sino como el Dios y el Señor de mi vida. Y todos podemos decirle: Señor, cumple tu propósito y tu voluntad en mi vida, Señor. Yo te reconozco y te doy la gloria, la honra y la alabanza, porque tú nunca te equivocas, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Por eso te alabo esta mañana y te doy gracias. En el nombre de Jesús, aleluya. Sigue adorando. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Te alabamos, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta para siempre. En el nombre de Jesús. Denme aplauso al Señor.